Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra conferencia magistral Ética y Riesgo de la Inteligencia Artificial. A continuación tendremos honores a la bandera. Les pido a los presentes ponerse de pie. Mexicanos al grito de guerra, el acero va a prestar el grito, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Agradecemos a la banda de guerra y escolta de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchas gracias por habernos acompañado. A continuación, leeré la semblanza curricular del doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel candidato 2024-2027. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, con proyectos centrados en ciberseguridad, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Becario Fulbright García Robles para el periodo 2025-2026. Es egresado de los programas de Cyber Policy Development y Combating Transnational Threat Networks in the Americas del William J. Perry Center en la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, D.C. Desde 2013 ha impartido conferencias y clases en instituciones de seguridad pública de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. En la Escuela Superior de Guerra, el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, la Policía Cibernética de la Ciudad de México, el Centro Superior de Estudios, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de la Seguridad de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. En el ámbito internacional, ha sido consultor para la Florida International University, Instituto de Estudios Estratégicos de Australia, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada y el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica, así como orador en el Foro de Gobernanza Internet de la Organización de las Naciones Unidas, expositor en el Global Conference of Cyber Capacity Building del Global Forum of Cyber Expertise. Cuenta con múltiples publicaciones en journals y o revistas académicas, indexadas de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala y Brasil. Vamos a dar un muy fuerte aplauso a nuestro expositor, el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Vamos a empezar a hablar en el ámbito concreto de
un concepto que va surgiendo que se va a llamar ética de la inteligencia artificial. Y quiero decirles que hay una transformación cualitativa muy, muy importante. Aquí veo una persona muy joven al frente, pero bueno, yo no soy tan joven, tengo 34 años, pero por ejemplo en los 90 yo recuerdo la penetración del Internet en nuestra vida cotidiana y cómo transformó cualitativamente la forma en que funcionaba todo. El mundo era más aburrido, el mundo era más lento, no vivíamos con tanta ansiedad, no mensajeábamos, whatsappeábamos tanto, podíamos estar sin este objeto que era capta gran parte de nuestra atención, con la cual hacemos una gran cantidad de maravillas. Y en efecto, el ámbito concreto, cuando empieza la penetración del Internet en nuestra vida, hay una transformación cualitativa en cómo empezamos a entender el mundo, cómo se transforma la comunicación, los procesos de adquisición de conocimiento, poder estar cada vez más cerca de las personas, y lo tenemos muy presente. Todavía podemos recordar cuando utilizábamos el teléfono, se escuchaba ese sonido divertido que estaba cuando estaba el módem, que estaba y cuando le marcabas a tu primo, a tu abuelita o algo y escuchaba el sonido, es que estaba el módem utilizándose y en ese momento no podías conversar con esta persona. De esta forma, esta alegoría sirve para expresarles que hace aproximadamente 4 años vivimos el auge del ámbito concreto de la introducción a nuestra vida de algo que se llama la inteligencia artificial generativa. Desde los años 40, en los desarrollos, en los estudios en el ámbito concreto de matemáticas, en el ámbito concreto de estudios de lógica, de ciencia algorítmica, se empezaba a hablar de la inteligencia artificial. El gran artículo de Alan Turing, vinculado a estos avances científicos, es escrito en la década de los 30, empieza el desarrollo de los 40, pero hay un ámbito de un interés, algo muy importante, de que la inteligencia artificial va a transformar nuestra vida. Hay un auge, hay un crecimiento de los estudios, pero aproximadamente en la década de los años 60, todos los estudios de inteligencia artificial se estancan, se empieza a volver un área de conocimiento sumamente lenta, poco tratada por diferentes académicos, matemáticos, científicos, porque no se pueden ver en el ámbito cercano los beneficios que nos puede dar la inteligencia artificial. Y es precisamente a partir de la introducción de la inteligencia artificial generativa que por primera vez empezamos a ver cómo la inteligencia artificial puede empezar a facilitar nuestra vida. El famoso ChatGPT, el famoso Gemini, aplicaciones de generación de imagen como puede ser DALL-E, como puede ser la parte, por ejemplo, de Leonardo, etcétera, etcétera. Y la herramienta se empieza a volver a lo que está inmiscuido en nuestra vida y empezamos a ver el ámbito concreto de poder utilizar la inteligencia artificial para nuestra vida cotidiana. Yo sí creo de una forma muy importante que esta penetración de la inteligencia artificial generativa es una transformación colectiva muy, muy importante como la que vivimos en la penetración del Internet en los años 90. Va a transformar la forma en que entendemos, nos va a ayudar a procesar de forma más interesante. No sé si han podido utilizar ChatGPT y en el ámbito concreto, cuando empezamos a hablar del desarrollo de un instrumento sumamente importante que se llama el prompt, hay un dicho que dicen los abuelitos que es: depende qué preguntes, qué respuesta vas a recibir. Y la inteligencia artificial funciona prácticamente de esa forma. Depende qué tan bueno hagas este prompt, que este prompt es este comando, esta instrucción, esta forma en que te comunicas con la inteligencia artificial, es qué tan bueno va a ser el producto que vas a recibir, generado en un texto, generando un video. Hay algunas aplicaciones como Suno, que pueden generar música, etcétera, etcétera, videos, y en los cuales, por ejemplo, está transformando la capacidad cualitativa de lo que podemos hacer. Yo soy un egresado de Relaciones Internacionales, tengo un doctorado en Ciencias Sociales, ahí por la parte de la maestría en el año 2015, aprendí a programar en RStudio, aprendí un poquito a programar en Java. Yo me acuerdo que era sumamente complicado porque escribir los códigos, encontrar el error, me rompía la cabeza. Había momentos que estaba yo revisando mi maldito código y tardaba 4 horas y le faltaba una coma, le faltaba un igual, le faltaba un símbolo para cerrar un paréntesis. Y yo, por la parte de mi desarrollo conectivo, deben saber que hay diferentes inteligencias, no estoy asentado en el desarrollo de inteligencia lógica matemática, no lo lograba ver. Y después de muchísimo dolor y sufrimiento, lograba correr el código en RStudio y me sentía realizado. Ahora con la parte de ChatGPT, cuando un código no me sale y quiero hacer un análisis estadístico, matemático, me marca un error, le pregunto a ChatGPT y en menos de 5 minutos ya resolví el error, ya puedo correr el código y está haciendo una transformación cualitativa en el ámbito concreto de cómo yo me puedo desenvolver. Esto es la inteligencia artificial aplicada en nuestra vida cotidiana. Y eso se puede llevar a avances científicos y médicos sin precedente, optimización de procesos económicos industriales, mejora en servicios de vida y calidad de cómo se desenvuelven las diferentes personas.
Y precisamente en esta presentación empezamos a ver cómo la inteligencia artificial está impactando nuestra vida. Empezamos a hablar de variables de bienestar y sostenibilidad, por ejemplo, valores centrados en el ser humano, y esta va a ser una reflexión muy, muy importante. Si recordamos los orígenes de la ilustración que dan apertura a este fenómeno, proceso histórico que se va a llamar la modernidad, se argumentaba que uno de los principios de la modernidad era la parte de que la tecnología tenía que servir para el desarrollo del ser humano, tenía que servir en el ámbito concreto para de que pudiéramos ser más plenos, adquirir más conocimiento, poder avanzar en diferentes etapas. Por ejemplo, hoy sabemos que no toda la tecnología que se desarrolla es para el bienestar y el desarrollo del ser humano. Ahí están las bombas atómicas, ahí está el gas naranja, etcétera, etcétera. Y empieza a haber esta crítica, y precisamente cuando llega la inteligencia artificial empieza a haber un debate. ¿Cómo podemos utilizarla de una forma que sea ética, de una forma que maximice nuestro bienestar, sin que hagamos la parte de violación de derechos de autor, sin que hagamos prácticas desleales? Porque bueno, algunos somos profesores aquí, y los chicos inocentemente piensan que ChatGPT les va a hacer su tarea, pero no les va a hacer la tarea, los va a ayudar a mejorar sus procesos de búsqueda de información, va a ser una herramienta, un instrumento sumamente útil, y eso creo que es una reflexión que todavía no cabe en gran cantidad de las personas. Hay muchísimos miedos, hay muchísimos problemas de decir, yo como diseñador gráfico, la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo. Y bueno, es probable que si tú no aprendes los beneficios que puede tener la herramienta, puedas quedarte fuera de los mercados laborales. En todas las grandes revoluciones industriales siempre hubo ganadores, siempre hubo perdedores, y siempre hubo personas que se adaptaron a los cambios científicos, tecnológicos, y que supieron montarse a la parte de las nuevas dinámicas. Hoy, por ejemplo, podemos decir, si un diseñador gráfico tiene que hacer un logo, antes se tardaba 3 días en hacer un logo. Ahora, con la parte de la inteligencia artificial, puede hacer 10 logos en aproximadamente una semana. Si aprende a programar y si aprende a hacer prompts exactos, por ejemplo, puedes utilizar una herramienta de ChatGPT que se llama Sora, y va a poder generar contenidos de video para mejorar el ámbito de sus procesos e incluso ofrecer el ámbito de los servicios que puedan las personas. Hay algo que se llama la crestomanía, que deben saberlo. Siempre cuando hay un reportaje, la crestomanía es cuando entrevistan a alguien, cuando sacan fragmentos de la calle. Antes, artesanalmente, la parte de los periodistas tenían que salir a hacer sondeos, tenían que grabar espacios de las personas, imágenes para poder complementar el material audiovisual. Por eso se puede ahorrar si nosotros utilizamos una aplicación como Sora y empezamos a maximizar nuestros procesos, empezamos a ser cada vez más capaces en ciertas disciplinas. Por ejemplo, algo muy interesante que yo he vivido en mi desarrollo profesional es que en la parte de mi desarrollo me han dicho, bueno, tienes que aprender a programar. Bueno, yo no soy ingeniero en sistemas, pero tuve que aprender a programar. En algún momento, trabajando en organización de la sociedad civil, que he estado, tenido la oportunidad, hacíamos eventos, hacíamos conferencias. De repente mi jefe llegaba y me decía, oye, necesito un póster para la conferencia, tú ármate uno. Yo no tengo nada de artista, de diseñador gráfico, pero hacía lo que podía con la parte concreta de aplicaciones como Canva, etcétera, etcétera. Y los perfiles profesionales cada vez han sido más flexibles, cada vez son más específicos. Todos tenemos algo un poquito de programador, todos tenemos un poquito de diseñador gráfico, y vamos en el ámbito concreto de ampliando nuestros diferentes panoramas de las capacidades que podemos presentar. Esto también del uso de la inteligencia artificial va a exigir transparencia, explicabilidad, robustez y seguridad de la información. Estamos manejando datos, y algo muy importante, estamos manejando a veces información que emana precisamente de individuos, de personas. Aquí en la parte, cuando se empezó a hablar de este concepto de la ética de la inteligencia artificial, fue promovido principalmente por el Senado y por la UNESCO, que es un organismo de las Naciones Unidas abocado a la parte de la cultura. Yo en algunos momentos pude asistir a varias reuniones de la UNESCO, y lo que más llamaba mi atención en esta serie de eventos era que siempre en los eventos estaban los sindicatos de actores de doblaje, de voz, porque precisamente ellos tenían una propiedad intelectual que es muy posible de ser replicado a través de la inteligencia artificial. Seguramente todos conocen la voz de Goku en Dragon Ball, todos conocen la voz de Valentín Elizalde, conocen la voz del chico, del protagonista de Los Años Maravillosos, y seguramente se han encontrado en el ámbito concreto de un video en TikTok donde ese sonido, esa voz puede ser replicada. Pero ¿qué está pasando? Estamos entrando en un terreno brumoso,
porque está utilizando la voz de un actor de doblaje, él no está recibiendo beneficios y es algo, llegamos a un punto muy interesante que nos va a presentar la parte de la tecnología que se va a llamar la alegalidad. Pónganse a pensar que en el año 1995 no existía la noción de lo que es el delito cibernético. Nunca nadie se había presentado que era un delito cibernético y empezaron a surgir una serie de eventos maliciosos que empezaron a configurar eso. Hay un abuelito muy viejo de una aplicación que se llama Spotify, que allá por los años 90 fue muy famoso, que se llamaba Napster. Y bueno, en Napster, ¿quiénes eran sus usuarios? No eran delincuentes, no eran malandrines, eran jóvenes de preparatoria que deseaban compartir música y esa funcionaba a través de un servicio que se llama peer-to-peer. Yo compraba mi CD de Nirvana, de Britney Spears, de NSYNC, de los Backstreet Boys, llegaba a mi computadora, lo ponía, descargaba todas las canciones en mi computadora para poder escucharlas, las ponía en una carpeta y si yo tenía Napster, lo que pasaba en ese momento es que todas las personas que fueran socios de Napster iban a poder acceder a mi música para intercambiarla. Y bueno, eso fue muy atractivo para los jóvenes porque podían distribuir, intercambiar música. Oh, sorpresa, ¿qué empieza a pasar? Pues está Sony Music, la parte de EMI, Warner Bros. Dicen, espérate, la música tiene derecho de autor. Y si tú estás distribuyendo eso, estás cayendo en un acto delictivo, estás promoviendo el ámbito concreto de un delito que se llama piratería. ¿Cuál es el problema? No había ni un solo código legal en el ámbito concreto que te dijera que eso era un acto ilícito. En eso estamos hablando de la legalidad. Y casos como ese son infinitos. Por ejemplo, pónganse a pensar en Uber. Uber tiene una laguna muy controversial porque está saltando un derecho que se llama los derechos laborales. ¿Qué relación existe entre la aplicación y los choferes? Ya ha habido países que han ido contra todo con Uber, como es el caso de la ciudad de Londres, en Reino Unido, donde le ha dicho, ok, tus choferes son tus trabajadores, tienes que darles seguro, prestaciones sociales, vacaciones, y que ha dicho Uber, ¿saben qué? Aquí ya no es atractivo para el negocio, me voy de la ciudad porque este modelo de negocio no es bueno para mí. Los famosísimos Airbnbs, que tenemos aquí un problema muy fuerte en la Ciudad de México. Los Airbnb es un modelo de negocio sumamente exitoso, sumamente innovador, pero que se van a meter, que es un derecho humano fundamental que a veces nos olvida, que es el derecho de acceso a la vivienda digna. Y pues luego hay chicos que estudiamos muchísimos años para llegar a ser doctores. Tenemos ahí nuestros puntitos en el IMSS y en el Infonavit y queremos comprar algo y nos damos cuenta que no nos alcanza para nada, porque ya todos los edificios en las grandes colonias más representativas de la Ciudad de México son puros Airbnbs. Y ahí surjan estos fenómenos como las famosas marchas contra la gentrificación. Las tecnologías tienen impactos, tienen repercusiones en nuestra vida cotidiana y poco a poco vamos a empezar a ver estas repercusiones que va a empezar a tener la inteligencia artificial. Y aquí empezamos a hablar de amenaza a la privacidad, impactos laborales, dependencia tecnológica. Hace algunos días, o en unos meses, salió un estudio muy interesante del MIT, de la parte de la Universidad de Harvard, que se hizo un análisis de las descargas eléctricas que se hacen en nuestro cerebro y se monitorean a través de proyecciones de radiografías. Se dieron cuenta que los chicos, entre más utilizan ChatGPT, pues menos activan la parte de las zonas del pensamiento crítico dentro de su cerebro. Y eso es una gran problemática porque les estamos enseñando a que no desarrollen, lo que nos decía Descartes, era la noción de falsear la información. La obra de Discurso del Método es famosa, es muy fabulosa, porque nos dice tú tienes que dudar de todo. Y cuando dudas de todo, empiezas a generar el proceso de pensamiento crítico y empiezas a crear ciencia. Y es algo sumamente difícil en el ámbito concreto, que por ejemplo se está viendo de forma evidente en la inteligencia artificial generativa. Pónganse a pensar en ese concepto, generador. La inteligencia artificial siempre les va a dar una respuesta, porque al ser generativa esa es su función. Les va a generar un producto. ¿Qué tan bueno sea? Es qué tan buena sea su instrucción, qué tan bueno sea su prompt. Pero si ustedes le empiezan a preguntar y van sobre el mismo tema y empiezan a decirle, no, pues dame información sobre crisis del agua en la colonia Azcapotzalco y no encuentra, ustedes son tan insistentes, ¿qué creen? La inteligencia artificial va a empezar a inventar información y les va a empezar a dar datos.
Y en ese momento ustedes van a decir, esto está buenísimo, es precisamente lo que estaba buscando. Pero la inteligencia artificial lo está guiando porque ustedes están pidiendo eso. Y si no desarrollamos entre los nuevos jóvenes el ejercicio crítico de que tienen que verificar la información, ellos se pueden ir en el ámbito concreto de que esa información es correcta y nos va a llevar a un fenómeno sumamente complicado que se va a llamar posverdad. ¿Qué es la posverdad? Cuando la gente se empieza a comportar con base en un evento que creen que es verdad, pero solamente es una invención, solamente es un hecho ficticio, solamente es una información que no fue verificada. Póngase a pensar, uno de los casos más interesantes de posverdad lo generó uno de los grandes directores de cine de la historia, Orson Welles, que empezó sus pininos en el ámbito concreto de la radio. Orson Welles fue la parte de un innovador porque inventó algo que fue muy famoso en la década de los 20, los 30, los 50, que se llamó las radionovelas. Y él quiso hacer una radionovela de algo que se llamaba La Guerra de los Mundos, que trata sobre una invasión extraterrestre a la Tierra. Él lo estaba transmitiendo en la radio. Era algo que nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, y la pobre gente que no escuchó que era un programa, estaba una ficción representándose de una forma innovadora en la radio, pues principalmente los pueblos más chiquitos de Estados Unidos se empezaron a organizar, dijeron ahí vienen los aliens, sacaron los picos, las escopetas, y ya estaban todos listos, organizados para balacear al primer extraterrestre que se les parara enfrente. Son fenómenos que suceden. Son fenómenos que acontecen si no tenemos la posibilidad de desarrollar el área del pensamiento crítico. Y ahí empezamos a ver modelos de inteligencia artificial que se van desarrollando. Yo, por la parte de mi desarrollo académico, que hice estas estancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, me enfoqué mucho en analizar el ámbito concreto de qué se hace en política en Estados Unidos, qué se hace en política en Canadá, qué se hace en México, pero muy centrado en un concepto que se llama la gobernanza de la inteligencia artificial. Y cuando empezamos a hablar de esto, hay una palabra en inglés que no puede ser traducida, algo así como accountability, que se traduce como rendición de cuentas, por ejemplo, que se llama stakeholders. Stakeholders podría ser partes interesadas. Todos los que estamos vinculados a regular, a construir la gobernabilidad, los consensos en el ámbito en torno a un fenómeno, eso es la gobernanza. Y en Estados Unidos quienes empiezan a empujar el desarrollo de la inteligencia artificial es la parte del gobierno, es la parte del sector privado y el ámbito de las grandes universidades. De forma interesante, en Canadá hay una penetración muy fuerte del ámbito de la sociedad civil y tiene un enfoque pues más centrado en los valores del desarrollo humano, en el combate a la equidad, por ejemplo, también en el combate, por ejemplo, del desarrollo de ciertos problemas sociales, como puede ser la garantización de la seguridad alimentaria. Muchos algoritmos de inteligencia artificial en Canadá se están desarrollando en el ámbito de las industrias agrícolas y de forma interesante vamos a llegar pues, al caso de nuestro querido país, que es sumamente particular. Como les decía, la UNESCO viene empujando una agenda de ética de la inteligencia artificial desde el año 2023. Pero de una forma sumamente interesante, les quiero decir, México fue el 8º país que desarrolló una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y la desarrolló en el año 2018. Y de forma muy interesante, yo tuve la oportunidad de ir a Rusia, a la ciudad de San Petersburgo en el año 2019, y ahí conocí a un profesor ruso que estaba investigando en el tema de inteligencia artificial, lo estaba empezando, y se me acercó muy interesado, con mucho emoción. Me dijo, no, es que yo estoy interesado en México porque México es el 8º país y tal vez el primero de América Latina, no recuerdo bien si ese es el dato correcto, que desarrolla una estrategia de inteligencia artificial. Pero como muchísimas políticas de este país, se hizo el documento, se hizo el PDF, posteriormente se quedó guardado en un documento y nunca se empezó a operacionalizar, a empujar de forma estratégica. Otra de mis áreas de interés de investigación es la ciberseguridad. México tiene una estrategia nacional de ciberseguridad desde el año 2017. ¿Qué tanto se ha hecho en los hechos de esa estrategia nacional de ciberseguridad? Voy a decir, nada. ¿Por qué? Se publicó, se hizo y se guardó en el cajón. Y algo muy interesante, estas dos estrategias nunca se publicaron en el diario oficial de la Federación.
fueron promovidas incluso por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos. Vino, ayudó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, negoció con la Secretaría de Economía, redactaron el documento, ya estaba, quedó pues relativamente bien, pero nunca se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entonces nunca pasó a ser parte de las políticas reales. Y aquí ya empieza a ser interesante, porque si no desarrollamos este marco, empezamos a tocar el ámbito de algo que se va a llamar el riesgo malicioso. La inteligencia artificial siendo utilizada para actos delictivos, para actos que ya son malintencionados, que buscan objetivos políticos. Hay un fenómeno muy interesante que se va a llamar la desinformación, por ejemplo, la infodemia. Y pónganse a pensar, en este país las primeras evidencias del uso malicioso de la inteligencia artificial se empezaron a observar en una práctica criminal que se llamaban las aplicaciones de préstamos de montadeudas. ¿Por qué? Porque en esas aplicaciones, por ejemplo, se adquiría el ámbito concreto de un acceso directo a su teléfono, porque las personas descargaban la aplicación y cuando la aplicación llega a tu teléfono, toda aplicación te va a preguntar 3 cosas. ¿Puedo acceder a tus contactos? ¿Puedo acceder a tus imágenes y videos? ¿Puedo acceder a tu ubicación georreferenciada? Y como nunca tenemos la reflexión crítica, lo que todos hacían era sí, sí, sí. Cuando nosotros hacíamos eso, ya podían entrar y podían descargar en una sábana de Excel todos los contactos que tenemos en el celular. Podían entrar a revisar nuestras carpetas de imágenes y videos. Y peor tantito, podían ver nuestra ubicación georreferenciada porque esa está vinculada al ámbito concreto de el dispositivo. Ahora, esa innovación criminal es muy interesante, pero ¿dónde se empieza a ver el uso de la inteligencia artificial? Se empezaba a ver en algo que se llama el morphing. Podían descargar fotografías de su teléfono. Como ustedes habían dado sus datos, ya podían localizarlos en redes sociales. Y lo que empezaron a hacer estas redes delincuentes es que extraían fotos de las personas, usaban aplicaciones de inteligencia artificial para alterarlas y las ponían en imágenes comprometedoras. Una imagen pornográfica, una imagen en una balacera, en el ámbito concreto de una situación criminal, una imagen que pudiera afectar su reputación, y ellos mandaban estas imágenes a los usuarios de las aplicaciones con la finalidad de extorsionarlo. Todo eso se hacía a través de herramientas de inteligencia artificial, que es el morphing. El morphing se puede hacer para la modificación de voz. Es un fragmento muy chiquito que necesita la inteligencia artificial de su voz para poder replicarla. Estamos hablando de 1 minuto y medio a 3 minutos para poder hacer una grabación que sea semejante a la de ustedes. ¿Han visto a López Obrador cantando varias canciones? En la parte de videos de TikTok, ¿han visto a Luis Miguel cantando el tema de una serie que se llama Digimon? Nuevos éxitos de Valentín Elizalde interpretados, y es su voz. ¿Por qué? Porque está utilizando el ámbito concreto de esas grandes extensiones de grabación que se pueden volver a reproducir. En algún momento, este famoso cantante de reggaetón puertorriqueño, Bad Bunny, sacaron una canción que se había hecho con inteligencia artificial, y lo que sorprendió a todos es que decían, es que es muy Bad Bunny. O sea, suena prácticamente mejor que muchas de las canciones que ha hecho, que tal vez son sus grandes éxitos, pero es muy, muy Bad Bunny. Y empiezan a ver estos usos controversiales. En el ámbito, por ejemplo, de Ecuador, hubo una campaña de estafas donde se crearon videos falsos del presidente Daniel Noboa y se utilizaban, según para decir que el presidente Daniel Noboa en un video los invitaba a hacer una inversión, y muchísima gente cayó. En la parte de Brasil pasó eso con un ministro de Economía que se llamaba Fernando Haddad. Pasó en la parte concreta de Bolivia con el ministro de Educación, y hay algo muy interesante. Esta campaña criminal fue hecha desde presidiarios que estaban dentro de un centro penitenciario que estaba en la ciudad de San Roque. De la ciudad de San Roque tenían dispositivos electrónicos, creaban videos falsos y extorsionaban a gente a través de la aplicación. Pónganse a pensar que también hay una modalidad muy interesante de delitos que se van a empezar a llamar la parte de los fraudes nigerianos. Fraudes nigerianos es cuando alguien les dice que tiene un novio por internet. ¿Y lo has visto? No, pero platico mucho con él. Y me manda fotos, y luego me manda audios, etcétera, etcétera. Y ya luego les empieza a pedir dinero. Y ese tipo de bandas se empiezan a llamar
ahora son denominadas en el ámbito internacional como los Yahoo Boys. Son bandas delincuenciales que operan en Nigeria, que están especializados en el ámbito de estas estafas románticas y que ahora generan contenidos falsos de inteligencia artificial para enganchar más fuerte a la parte de sus víctimas. Fue muy famoso, muy carnavalesco, divertido, pues un poco trágico, de una señora en Europa que estaba enferma y que decía que Brad Pitt era su novio y que enseñaba fotos que supuestamente le había mandado Brad Pitt y que le había dado unas cantidades enormes de dinero a esta serie de delincuentes, pero que todas habían sido generadas como deepfakes, imágenes falsas, videos falsos en el ámbito concreto, y empezamos a ver estas delimitaciones, implicaciones económicas, implicaciones con delitos sexuales, algo muy interesante. En la parte de Dinamarca se descubrió una red de delincuentes que fue denominada como la Operación Cumberbatch, que realizó la Interpol. ¿Y qué hacía esta banda de delincuentes? Construían videos o deepfakes de contenidos de pedofilia. Eran contenidos, videos falsos hechos para consumidores de pedofilia, pero los distribuían y los vendían a través de el internet. Y ahí entra una laguna pues muy controversial. No es la víctima real, pues estás promoviendo una conducta ilícita que puede vulnerar a la parte de la infancia y que se está sirviendo de la inteligencia artificial para dañar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Puede haber implicaciones políticas insurgentes vinculadas a la parte de la inteligencia artificial. Todos seguramente habrán escuchado de algo que se llama el Estado Islámico, ISIS. Y con la parte de ISIS, ellos crearon a través de ciertas aplicaciones de generación de video un noticiero. El noticiero se llama New Harvest y es prácticamente igual que el noticiero de Foro TV, que el noticiero de Deutsche Welle, de W, de France 24. Y ese programa que ellos hacían, que distribuían de manera semanal y duraba 30 minutos, lo generaban todo con inteligencia artificial, tenía la apariencia de un noticiero, lo traducían a diversos idiomas, desde el árabe, lenguas europeas, lenguas de Asia Central, y lo utilizaban para estar informando las actividades que hacía Estado Islámico alrededor del mundo. Vean cómo una organización terrorista también puede servirse de la inteligencia artificial para promover sus intereses a nivel global. En los grupos del narcotráfico, en el ámbito concreto, de repente alguien se dio cuenta que la ciudad de Nuevo Laredo, muy cerca de las cámaras del C4 del municipio, se estaban instalando nuevas cámaras. ¿Y de quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién creen que era? El cártel del Golfo, porque estaban creando su propio C4 y empezaron a utilizar las aplicaciones de los sistemas de vigilancia de las calles para hacer un fenómeno que se llama Smart Routing. Una aplicación de inteligencia artificial analiza los patrones de tráfico, de dónde están circulando los convoys del ejército, los convoys de la policía, y ya le pueden decir a la parte de sus operadores y los que transportan droga, vete por esta ruta porque por ahí nadie te va a agarrar. En este momento es más eficiente que pases por este lugar del municipio y vas a llegar de una forma más sana en el ámbito concreto. Póngase a pensar en el ámbito del fenómeno de la desinformación. La desinformación, por ejemplo, es un fenómeno muy interesante porque desinformación es otra de esas palabras que es mucho más compleja y que no se puede traducir completamente al inglés, digo al español, del inglés al español. En inglés hay dos términos. El primero se llama misinformation y el segundo se llama disinformation. ¿Qué es misinformation? Cuando se hace una imagen falsa, pero no se busca alcanzar ningún objetivo, pues más que hacer un chiste divertido. Y bueno, los que sean conocedores, los que sean hombres de mundo, seguramente han visto esos posts en Facebook donde sale una muchacha con lentes, piel morena, y dice, esta muchacha nació en la comunidad de Actopan, Hidalgo, ganó la Olimpiada Mundial de Física, pero no la vas a compartir porque no sale en la casa de los famosos. Y es una famosa actriz que se llama Mia Khalifa, que deben saber, o sea, que se dedica. Hay otro actor que sale en el ámbito concreto de con un traje, tiene una corbata roja, un suéter azul abajo. Y este chico ganó la Olimpiada Global de Matemáticas. Pero no lo vas a compartir porque, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, es un famoso actor porno español que muchos deben conocer. Y ustedes ven que, pues, lamentablemente, quienes casi siempre hacen eso, pues son personas un poco mayores, son personas de 60, 65 años que no conocen este tipo de personajes. Y cuando uno ve qué pasa, te da risa. O sea, dices, ajá, bueno, no sabe quién es esa persona,
y cayó en una pequeña broma malvada. Eso es misinformation. Disinformation es cuando generamos información falsa, pero la generamos con la finalidad de polarizar, de tener un impacto social, de causar un evento político, de afectar la gobernabilidad. Y por ejemplo, es algo muy interesante. La plataforma donde más se distribuye desinformación es el ámbito concreto de X, aquí en la parte de México. Cuando falleció la mamá de Joaquín Guzmán Loera, bueno, se hizo tendencia en el ámbito de X, yo lo estaba observando, y ahí, por ejemplo, se puede hacer una forma tradicional. Vi una imagen muy interesante y como fue muy famoso el saludo que le dio el presidente López Obrador a esta señora, decía, aquí podemos ver al presidente rindiéndole tributo, porque estaba una guardia de honor, había un ataúd, estaba el presidente enfrente haciendo una guardia de honor, estaban varios secretarios de Estado como Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, etcétera, etcétera. O sea, aquí vemos al gobierno de López Obrador rindiendo tributo a la mamá del genocida más grande de México, ¿no? Y esa imagen me llamó mucho la atención porque sí eran ellos. Entonces lo que hice fue, la recorté, la puse en Google, en el buscador de imágenes, ya me direccionó, y era el funeral del exgobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa. Y entonces dije, pues sí es una imagen real, pero la gente la está utilizando para polarizar, para el ámbito concreto de causar conflicto. Y pónganse a pensar que en el ámbito de la selección de los Estados Unidos se generaron campañas enormes del ámbito de desinformación. Y ahí nos va a llevar a otro fenómeno sumamente interesante que se va a llamar las echo chambers, las cámaras de eco, que operan mucho en el ámbito de las redes sociales. Si mi corazón está orientado a la izquierda, yo le voy a dar like a todo lo que representa a la izquierda dentro de este país. Y en ese sentido, me van a empezar a salir contenidos que solamente estén relacionados con la izquierda. Y todo lo que me disguste ya no me va a empezar a salir. Y luego yo solamente voy a estar en contacto con gente que solamente piensa como yo. Y como solamente piensan como yo, pues va a tener la idea de, pues yo soy muy brillante, mi pensamiento es muy, muy bueno. Cuando yo empiezo a tener eso, existe un fenómeno que se llama la radicalización. Yo empiezo a hacer más fuertes mis posturas políticas y cuando yo encuentro a alguien que no está de acuerdo conmigo, mis reacciones van a ser más violentas, van a ser más severas, van a ser más fuertes. Y lo mismo pasa con alguien que está orientado a la derecha, etcétera, etcétera. Y cuando Donald Trump da ese infame discurso en frente de la Casa Blanca después de los resultados electorales de la elección del año 2020, donde le dice a todo su electorado, salgan, vayan por toda la avenida Pensilvania, que es la avenida de Washington, que conecta con el Capitolio, y tomen el Capitolio porque nos hicieron fraude en la elección, pues mucha gente dijo, no va a pasar nada, o sea, solamente está jugando. De repente, de abajo de las piedras, de las coladeras, salieron los radicales de extrema derecha, estaban tomando el Capitolio, se estaban tomando fotos adentro. Fue muy famoso este personaje de los radicales de derecha, que tenía los dos cuernos, estaba enfrente de la principal sala del Capitolio con la cara pintada. E incluso hubo personas que fallecieron en el ámbito concreto de ese evento internacional. Y ahí estamos viendo donde los riesgos de la desinformación, los riesgos de la radicalización que generan estas cámaras de eco pueden pasar. Porque es una cámara de eco, porque yo solamente estoy dando mis ideas y las estoy regresando de vuelta. Y eso va a generar el fenómeno que se vuelva radicalización. Y si yo radicalizo mis posturas, me voy a volver cada vez más violento cuando me encuentre frente a una posición que es divergente, antagónica a la mía. Y la gente en X dice cosas horribles, o sea, no sé si lo han visto. Se empiezan a pelear por política y luego empiezan a decir, te voy a matar, te voy a violar, vas a amanecer, quién sabe qué, una cantidad de sandeces. Y eso empieza a tener repercusiones muy fuertes, porque hay que tener mucho estómago y mucha estabilidad psicológica para estar de forma activa en una red social, como lo es X. Muchísima gente ha quedado sumamente afectada psicológicamente de lo que ve dentro de esa plataforma. Y precisamente en ámbito de esta noción es cuando tenemos que empezar a construir estos controles éticos, el ámbito de esta reflexión en torno a la gobernanza de la inteligencia artificial, y que tenemos que ver que tiene que ser un tema que logramos transmitir, que es trascendental al ámbito de nuestras autoridades gubernamentales.
En América Latina tenemos una problemática. Siempre hay problemas más urgentes que nos hacen pensar que la ciberseguridad, que la inteligencia artificial son cosas muy lejanas. Nos preocupamos por la pobreza, nos preocupamos por la parte de la corrupción, nos preocupamos por la delincuencia organizada y vamos dejando de lado esas transformaciones tecnológicas que ya están impactando, que están transformando radicalmente diversos entornos alrededor del mundo. Afortunadamente, yo les puedo decir, yo sí veo a la presidenta Sheinbaum más lúcida, más centrada en entender que la inteligencia artificial es un tema de trascendencia, que el avance tecnológico. Vivimos un episodio muy interesante. Por primera vez tenemos una Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Y pónganse a pensar qué tanto hemos derogado el desarrollo o la política nacional científica, que tuvimos primero una Secretaría de Cultura que antes una Secretaría de Ciencia. Y cuando vemos un modelo tan importante, tan innovador, como es el Sistema Nacional de Investigadores, que produce conocimiento de forma tan amplia, que ningún país de América Latina tiene un sistema igual, solamente, por ejemplo, Argentina lo intenta imitar con algo que se llama el CONICET, y por ejemplo, Brasil sí podría de alguna manera rivalizar, pero pónganse a pensar algo interesante. Este país nunca en su historia ha invertido el 1% de su PIB en el ámbito de desarrollo de educación y ciencia. Y a pesar de eso tenemos elementos tan valiosos como la UNAM, como el Politécnico, como la Universidad Autónoma Metropolitana, como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el SNI. Y bueno, en ese sentido, ¿qué pasaría si enfocáramos esta reflexión en torno a la tecnología como un aspecto estratégico y vital para el desarrollo nacional de México? Creo que sí podríamos ver transformaciones cualitativas sumamente importantes. Y bueno, de mi parte yo lo dejaría aquí. Me gustaría mucho tener un intercambio con ustedes y agradecerles mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos entonces a tener una sesión breve por la hora de preguntas y respuestas. Buenas noches, doctor, mucho gusto. Pues muy interesante lo que planteas como joven que eres especialista en la materia. Entonces mi pregunta es, a partir del surgimiento de este nuevo paradigma que planteas, que es la inteligencia artificial, que particularmente yo diría, ¿cómo se genera esa inteligencia artificial? ¿Cuál es como el mecanismo? Pensarían que hay alguien que está suministrando la información, ¿no?, a través de una gran base de datos, ya tú explicarás si estoy correcto o no, y que a partir de allí se detona un mecanismo que permite hacer llegar la información, o sea, no hay formación, si me explico, hacerla, y tú bien has generado cuáles pueden ser los usos, consecuencias, repercusiones de esa forma de acceder al conocimiento, si así le queremos llamar. Entonces, me llama la atención, ¿tú consideras que a largo plazo pudiera establecerse una forma sola de concebir la realidad? Una sola forma de acceder a ese conocimiento, bajo la idea de que el conocimiento pues, puede ser reproducido, regenerado a partir de un proceso de reflexión y que es lo que ha permitido, creo, también llegar a estos niveles de conocimiento, ¿no? Entonces, de antemano agradecerte la atención y muy buena tu aportación que nos haces para quienes somos legos en un tema así. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Buenas noches, doctor César Reyes. Yo voy a ir un poquito más allá de lo que acaban de decir ahorita, de la escuela, cómo tratar de educar en la parte a las nuevas generaciones. Yo te preguntaría cuál es tu opinión acerca de lo que acaba de suceder en un caso de suicidio, ¿sí? ¿Dónde queda la ética y dónde queda el riesgo de cada una de las aplicaciones que existen? ChatGPT, Géminis, Copilot, Grok, la que sea de ellas. Sí, específicamente ahorita está demandado a ChatGPT por el suicidio de este muchacho. No es el primero, además,
¿sí? Hasta dónde llega el riesgo y hasta dónde llega la ética moral de cada una de esas empresas, ¿sí? Su responsabilidad, independientemente de que si les tenemos que enseñar a los chavos nuevos o no, ¿sí? O a los viejos, porque también nos interesa aprender, ¿sí? La vieja escuela, como dijo nuestro compañero. ¿Cuál es tu opinión acerca de mi pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio Alonso. Yo te preguntaría, bueno, primero, entendamos que el concepto de inteligencia artificial ya lo están asumiendo hacia la sociedad con ese término de inteligencia. Y eso es algo mucho más drástico, ¿no? Porque estamos hablando de máquinas que procesan información, simplemente. Ahí viene el contexto que quiero ver tu opinión, en el aspecto de saber si en un futuro estaríamos pensando que esas máquinas lleguen a tomar un poco de conciencia. Y entonces eso nos lleva a un sometimiento de la sociedad por esa malinformación, etc. Entonces me gustaría ver tu opinión respecto a ese rumbo que tiene la inteligencia artificial desde tu perspectiva, de hasta qué nivel puede llegar a tomar esa conciencia, porque ahí va ética, moral y una serie de cosas, ¿no? No, ¿qué tal? Muchísimas gracias por sus preguntas. Un poco atendiendo la primera pregunta del pensamiento unidimensional. Sí, o sea, la inteligencia artificial tiene sesgos raciales, tiene sesgos asociados a la parte de quienes la generan, la producen. Pues pónganse a pensar, Sam Altman es estadounidense, es anglosajón, es protestante, o sea, hay mucho en el ámbito concreto de ese pensamiento dentro de la generación de los algoritmos, porque es algo que va implícito dentro de nuestra cultura. Y pónganse a pensar, me preguntaban, ¿cómo funciona ChatGPT? ChatGPT es como una biblioteca enorme, y a la parte de ChatGPT se le subieron todos los diálogos de Platón, se le subieron las obras de la Ilustración, muchísimos libros de álgebra, etcétera, etcétera, y hay unos análisis y debates muy interesantes. O sea, el ámbito de ChatGPT, por ejemplo, es muy bueno reproduciendo contenidos en inglés. Y por ejemplo, si tú quieres traducir un texto del español al inglés o de otro idioma al inglés, te va a generar productos muy, muy buenos y fidedignos. Pero si tú empiezas a hacer traducciones de otros idiomas, de japonés a chino, etcétera, etcétera, la aplicación empieza a tener fallos tremendos. O sea, hay un proceso cognitivo que es el pensamiento lógico matemático. La inteligencia artificial no desarrolla pensamiento lógico matemático, y eso lo verificó un estudiante de matemáticas aplicadas en el MIT. Le puso 50 ecuaciones, puso cuánto tiempo las hacía ChatGPT, obviamente las hizo en 2 minutos, por así decirlo, y luego se las puso a hacer de forma manual. ¿Qué creen? ChatGPT solamente respondió bien como 8 ecuaciones. ¿Por qué? Porque ChatGPT no hace ese procesamiento, usa el cerebro de hacer el pensamiento aritmético, hacerla integrar, hacer la derivada, etcétera, etcétera. Lo que hizo ChatGPT es que buscó en todos sus libros de matemáticas, buscó las ecuaciones que más se parecían a esas y dio las respuestas. Pero si alguien no tiene esa noción de pensamiento crítico, va a pensar que está bien. Y bueno, eso ha tenido repercusiones enormes. Pónganse a pensar que una vez explotó un cohete de la NASA, porque los ingleses utilizan yardas y los estadounidenses hicieron el cálculo en el ámbito concreto de kilómetros, y luego los burros ven explotar un cohete porque no entendieron que sus cálculos no estaban empatando porque no se había hecho la conversión de los valores, y bueno, pues son desastres millonarios que pueden llegar a los máximos niveles de ya mandar a una sonda espacial. O sea, esos datos de pensamiento de verificación sí tienen un sesgo muy, muy fuerte de la inteligencia artificial. Y algo es muy importante, sí, la tecnología sí es discriminadora. La tecnología está aplicada, por ejemplo, principalmente y desarrollada para públicos anglosajones. Luego, posteriormente, se empieza a adaptar a los demás públicos. Pónganse a pensar algo tan sencillo como son los sistemas de vigilancia o captación de biométricos. Si no tienes la piel blanca, a veces no puedes sacar tus biométricos. Entre más morenito seas, o si eres una persona afro, una persona negra, a veces no te reconoce, no te identifica. Yo conozco unos casos divertidísimos de una amiga que trabajaba en el Instituto Nacional de Migración. Entonces que llegaron unos chicos haitianos y que les querían sacar el biométrico y no podían, y que pues prácticamente tuvieron que hacer, ponerle un montón de talco a la persona para que pudieran sacar su rastro
biométrico, porque la tecnología no está pensada en esos públicos y sí existe en el ámbito de los juegos algorítmicos y, por ejemplo, aquí podríamos decir sí hay una implicación epistemológica, una implicación de mostrar una visión del mundo, inevitablemente la visión del mundo anglosajona, blanca, no sé, lo protestante, pues sí se reproduce a través de las tecnologías que son generadas como la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Pues que no he visto una inteligencia artificial generada por los españoles, no he visto una inteligencia artificial, por ejemplo, generada por la parte de Vietnam. Pues si alguien se pusiera a crear el algoritmo, inevitablemente también todas estas implicaciones socioculturales las insertaría de forma involuntaria en el algoritmo que está desarrollando. Entonces es un problema muy, muy fuerte, porque también estamos en una lucha epistemológica. ¿Por qué todos pusieron el grito en el cielo cuando salió DeepSeek, que era la inteligencia artificial de China? Pues porque iba a haber una guerra cognitiva, iba a haber una guerra epistémica, iba a haber una lucha de verdades, de narrativas. Tan solo pónganse a ver, quien vea BBC, quien vea Fox News, quien vea la parte de W, France 24, no son los mismos discursos que se reproducen en cadenas, como puede ser Russia Today, o como pueden ser también los medios de comunicación chino, como es una cadena que existe en América Latina, que tiene base en Venezuela, que es muy famosa, que se llama Telesur. Son guerras de narrativas y eso pues está discutiendo en el ámbito concreto también de estas tecnologías. Ahora, la inteligencia artificial y la diferenciación de edades, yo sí creo que es cada vez más difícil desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes. Y ese es un problema que es muy, muy fuerte. O sea, un joven llega, te platica algo y dice, ¿dónde lo viste? En TikTok. Y TikTok, lo que viene en TikTok es verdad. Nadie sale a verificar la información. Y esa noción del pensamiento crítico, hacerlos cuestionarse, hacer ver la información, es cada vez más difícil en eso. Ahora, en las diferencias de edades, tenemos que entender que ellos se adaptan muy fácilmente al uso de la tecnología. Y la tecnología, como se les ha facilitado la vida en diversos caminos. Y yo también tengo una controversia en ese sentido, porque hay un término que me ha causado mucho interés, mucha discusión, que en algún momento quiero escribir un artículo de eso, que se llama alfabetización digital. La alfabetización digital es cómo te integras al uso del Internet, cómo te integras al uso de los dispositivos, cómo empiezas a usar inteligencia artificial de forma más óptima. Y hay gente que con independencia de su edad usa la inteligencia artificial de forma asombrosa. Mi mamá tiene 63 años y verán, hace maravillas con la parte de ChatGPT, otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero hay gente que no. Y por ejemplo, uno de los fenómenos que más se llama mi atención es que cuando vemos las cifras de delitos cibernéticos, en vez de que estén concentrados en jóvenes, en vez de que estén concentrados en personas de mediana edad, como somos muchos de nosotros, son más fuertes en personas mayores de 65 años, porque ellos tienen muchas dificultades para entender la tecnología, para saberla manejar, para adaptarse a ella. Entonces, ese concepto de alfabetización digital tiene que transformarse. Y todas las políticas que yo escucho de alfabetización digital dicen, es para los jóvenes, para que los jóvenes lleguen y puedan usar mejor la tecnología. Pues el niño casi nace con el celular y ya sabe cómo utilizarlo y sabe verlo, pero tienes que pensar en esos otros sectores poblacionales que no están recibiendo estos beneficios de la tecnología y estas diferencias generacionales de rangos etarios. Creo que sí es un tema muy, muy importante de resaltar, ¿sale? Y ahora, para finalizar de las dos preguntas, vinculado a la ética de las empresas y vinculado también de esta IA y procesamiento de información, cuando dijo su comentario, pues obviamente pues uno piensa en Skynet, ¿no? Es Skynet, esta empresa de Terminator que toma el control y luego va en contra de los humanos. Pues les quiero decir, ya estamos viviendo el ámbito de Skynet. O sea, hay una plataforma que se llama AA Database Incident, Incidentes de Inteligencia Artificial. Es una plataforma que es financiada por la parte de Microsoft, de OpenAI, de Amazon, de muchísimas empresas tecnológicas del clúster de Silicon Valley. Y en esta plataforma ya hay más de 1000 entradas donde se empiezan a registrar casos controversiales del uso de inteligencia artificial. Estos primeros delitos hechos con inteligencia artificial ahí están registrados. Estos casos criminales yo
Acabo de escribir un informe que se va a publicar la siguiente semana para un organismo de la Unión Europea que se llama el Pacto 2.0. Es una iniciativa para la promoción y apoyo de fiscalías y policías en América Latina, y ellos estaban interesados en ver cómo la delincuencia usa la inteligencia artificial. Y encontré mucha información ahí y empecé a ver estas fuertes controversias que estaban en esta plataforma, que es una iniciativa open source, una iniciativa donde los colaboradores, es como estilo Wikipedia, pueden sumar información, el sitio verifica los datos y si son fidedignos los publica. Y uno de los casos más interesantes que primero me llamó la atención, porque bueno, hay de todo, fue uno que hay un chatbot muy utilizado en Europa que se llama Réplica. Y bueno, no sé si vieron que ahora que se actualizó la versión de ChatGPT 4.0 a 5, muchas personas sufrieron porque había gente que ya tenía una relación sentimental con ChatGPT, ¿no? Y luego uno se siente solo y quiere platicar con alguien y luego le escribes un mensaje a tu amigo y ni te pela. Y bueno, les digo, la IA es generativa, siempre te va a dar una respuesta. Entonces mucha gente creaba este tipo de vínculos. Hay una película muy famosa que se llama Hair, que es protagonizada por Joaquín Phoenix, que habla un poquito de eso, de cómo una persona se enamora de una inteligencia artificial. Pero esta persona que utilizaba Réplica y fue en el año 2021, no recuerdo, fue antes de que muriera la reina Elizabeth. Era una persona que vivía en Reino Unido, en Londres, era de origen pakistaní, no se sentía integrado socialmente, tenía un odio muy fuerte hacia las comunidades anglosajonas, inglesas, y odiaba a la corona británica, en especial a la parte de la reina Elizabeth. Y platicaba con Réplica y siempre le decía que eran unos vividores, que eran horribles personas, que porque la gente los quería, etcétera, etcétera. Y en un momento, la inteligencia artificial empezó a incitar a este joven para que hiciera un atentado para asesinar a la reina Elizabeth II. La inteligencia artificial está aprendiendo, o sea, está aprendiendo de ti y te va a dar respuestas que te busquen satisfacer más. Hay controles éticos establecidos en las aplicaciones, pero la inteligencia artificial de repente puede dar estos saltos impresionantes. Hay una planta de producción de Tesla en Austin, Texas, no está en conocimiento, y esa planta de producción funciona muchos procesos industriales con un chatbot. Los ingenieros le dicen cosas al chatbot y el chatbot procesa, hace ciertas tareas. Y en un momento un ingeniero, que en este caso también está registrado en esa plataforma, le dijo a la parte concreta, le dio una instrucción al chatbot, el chatbot lo hizo mal, y el ingeniero se enojó y le escribió unos insultos, le dijo, no, tú, maldito chat tal por cual, tal. ¿Qué creen que hizo el chatbot? Le empezó a responder con groserías también a él, y él se quedó así como que, ah, caray, la inteligencia artificial me está insultando a mí. Y donde más se ve esto es en la aplicación de inteligencia artificial, que es la más controversial, porque muchos de los controles éticos y normativos que se utilizan en todas las demás, ya dijeron allá Cloud, ya dijeron ChatGPT, ya dijeron Gemini, está sacando resultados impresionantes que están causando mucho revuelo. Grok, la inteligencia artificial de Twitter. Y hay gente que le pregunta cosas a Grok, y Grok ha dado respuestas sumamente polémicas en el ámbito concreto que la misma empresa X las tiene que borrar. Alguien le preguntó a Grok, oye, ¿Israel está haciendo un genocidio en Gaza? Y Grok dijo, sí, está haciendo un genocidio. De hecho, le podemos decir Israel pequeño Hitler. Y ahí cuando vieron todo eso, pues obviamente toda la comunidad judía sumamente se indignó, y ya luego posteriormente X tuvo que eliminar el Twitter, pero fue una respuesta que generó de forma autónoma a través de un procesamiento de información que hizo la inteligencia artificial. Entonces eso es de que está aprendiendo el comportamiento humano, cómo te desenvuelves. Afortunadamente esa inteligencia artificial todavía no tiene un cuerpo robótico que sea capaz de vulnerarnos o hacernos algo, o lanzar los misiles nucleares como lo hace Skynet en la película de Terminator, pero si hay un riesgo, y si hay un riesgo de que pueda aprender. Y bueno, precisamente Alan Turing lo decía desde su artículo famoso del test de Turing, las máquinas pueden replicar el pensamiento humano y pueden llegar a ser más inteligente que nosotros. No, ya casi son 100 años de eso. Nos parecía sumamente lejano, pero ahora ya creo que nos puede empezar a parecer cada vez menos lejos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio.
A continuación, cedemos nuestro micrófono al doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, secretario general de la Sociedad Cívica de México, para que nos dirija un mensaje. Buenas noches a todos, en particular a las damas que nos acompañan. Queremos, a nombre del presidente de la Sociedad Cívica de México, el maestro Juan Luis Bonilla Castellanos, que tenía el más firme propósito de estar presente en esta extraordinaria exposición, saludar y agradecer al doctor Juan Manuel Aguilar Antonio su charla, porque un tema tan complejo nos los platica de una manera tan sencilla que pareciera muy fácil manejar el tema en una computadora. La verdad es que sí, es un tema que va con las edades. A mi edad, a veces me da miedo contestarle a la computadora. Y no es otra cosa que formación, como decía la señora. Estamos formados en un sistema, hemos desarrollado todo un mecanismo de adaptación a los sistemas de información, de educación, etcétera. Por ejemplo, yo leía el periódico en una mesa, lo leía pasando las páginas, porque mi trabajo era ese, entonces aprendí y desarrollé un sistema. Pero ahora una computadora que maneja miles de imágenes por segundo se hace más complicado. Y todo esto es importante para la Sociedad Cívica de México promover este tipo de exposiciones, porque nosotros estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano sin perder de vista la preservación de los valores fundamentales. Somos una sociedad que nos identificamos porque estudiamos al ser humano desde diferentes enfoques, pero sin perder el aspecto moral, ético. Y por eso este tema es crucial. Efectivamente, nos influenciamos por películas que nos dejan firmemente preocupados, como Terminator, Skynet, y es bueno saber que sí existen riesgos. Es bueno saber que una máquina no piensa, pero puede imitar al ser humano y puede copiar conductas propias o impropias y reproducirlas, y puede tergiversar la información y desinformar o generar información falsa. Por ejemplo, con mucha frecuencia le pido a IA que me diga algo sobre un tema y me empieza a desarrollar una serie de información y me entra la duda de que esa información sea correcta. Y no es otra cosa que de dónde se está alimentando. Por ejemplo, la Wikipedia. En Wikipedia hay mucha información falsa. ¿Por qué? Porque son opiniones que alguien da, alguien se sienta y no tiene nada que hacer y dice: esta idea no está desarrollada, y la desarrolla, expone su teoría y de pronto aparece en Wikipedia como si fuera una tesis doctoral perfectamente bien fundamentada. Entonces tenemos que tener conciencia de que no todo lo que aparece en la pantalla de la computadora o del celular está certificado como verdadero. Es cierto que existen organizaciones preocupadas
por el uso indebido de las tecnologías. Nosotros en el último congreso que se llevó a cabo el año pasado en Monterrey, Nuevo León, una de las mesas estaba exclusivamente orientada al estudio de los riesgos de la inteligencia artificial y hubo exposiciones sorprendentes, extraordinarias, de personas de nuestra asociación que se han preparado para conocer este tema. De manera que no podemos más que expresar una vez más nuestra gratitud por su brillante conferencia, porque nos pone en el centro del problema. Porque tenemos que ser nosotros capaces de desarrollar una inteligencia interpretativa, de desarrollar una inteligencia que pueda discernir entre lo real y lo fantasioso. A veces, efectivamente, decíamos, vemos que de pronto aparecen en internet, en varias páginas, que la presidenta de la República le está dando una conferencia a Carmen Aristegui o a López Dóriga, y que nos estamos perdiendo de una gran oportunidad de invertir un peso para ser multimillonarios. Y todo esto, mucha gente lo cree. Tengo un compañero que se jubiló y todo su fondo que acumuló durante toda su vida lo metió a un programa de esos y no encuentra salida porque no sabe cómo recuperar su dinero. Entonces, es un tema de hoy. Qué bueno que existe gente que trabaja por atender los riesgos de esta cuestión. Queremos entonces expresarle nuestro agrado de contar con su presencia, con su planteamiento. Ya vimos que también tiene aspectos divertidos la inteligencia artificial, pero tenemos que tomar en serio estos temas. Yo quisiera, a nombre de la Sociedad Cívica de México, entregarle a nuestro ponente, a nombre de la Sociedad Cívica de México, el siguiente reconocimiento al doctor Juan Manuel Antonio Aguilar por la impartición de la conferencia magistral Ética y Riesgo de la Inteligencia Artificial, el 28 de agosto de 2025, suscrito por nuestro presidente Juan Luis Bonilla Castellanos, el de la voz, secretario de la Sociedad Cívica de México, y nuestro tesorero, el licenciado Pedro Sergio Córdoba Silva, como una muestra de reconocimiento, de gratitud a su brillante exposición. Muchas gracias. Asimismo, como ya es costumbre, obsequiarle el PIN de nuestra Sociedad Cívica, que cumple en este año 17 años organizando este tipo de eventos y trayendo para platicar con nosotros gente tan prestigiada. Le voy a pedir a nuestro tesorero que le haga entrega de dos de nuestras obras, la memoria de la conferencia de su Consejos Supremos del Mundo, que se efectuó en la Ciudad de México en 1990. Está en 3 idiomas: español, francés e inglés, y el estandarte del Supremo Consejo de España, que se hizo para recordar la entrega
de su estandarte al Supremo Consejo de España, que estaba en México como resultado de la persecución de los masones durante la época franquista. Por favor. Lo dijo todo el señor doctor. ¿Sí? Son documentos que hace la institución y que también generamos la lectura y el conocimiento con mucho cariño. Y de esta manera llegamos a la culminación de nuestro evento. A nombre del maestro Juan Luis Bonilla Castellanos, agradecemos su presencia que enriquece estas actividades que realiza la sociedad cívica y que son una ventana por la cual la masonería se comunica y dialoga con la sociedad. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro maestro de ceremonia. Pues con esto damos por concluido este ciclo de conferencias Ética y riesgo de la inteligencia artificial. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su presencia y a continuación los invitamos a un vino de honor. Muchas gracias. Hasta siempre.